En la más grandiosa de las batallas sagradas, una narrativa mítica surge en la que un ser celestial, investido de poderes divinos, se enfrenta a una multitud de 185.000 soldados humanos. Este ser celestial descendió del cielo con una misión sagrada: proteger un reino amenazado por la invasión de un ejército incontable. Hoy voy a contar todos los detalles de esta impresionante historia sagrada. Por lo tanto, pido que dejes tu like, te suscribas al canal y te quedes con nosotros hasta el final del video. Todo comienza durante el reinado del rey Ezequías en el antiguo reino de Judá. El rey Ezequías era hijo del rey Acaz y asumió el trono de Judá a los 25 años. De acuerdo con la Biblia, su reinado duró cerca de 29 años, en un período turbulento. Ezequías surge como uno de los líderes más virtuosos y reformistas de la Biblia. Él emprendió una serie de reformas religiosas y políticas que buscaban restaurar la adoración al Dios de Israel y eliminar la idolatría que se había extendido por la nación. La purificación del templo durante el gobierno del rey Ezequías fue un evento crucial en la historia de Judá. En medio de la decadencia espiritual, Ezequías convocó a sacerdotes y levitas que removieron ídolos e impurezas del templo, devolviéndole su santidad. El culto se reinició con la celebración solemne de la Pascua y la oferta abundante de sacrificios. Este proceso marcó la renovación de la alianza con Dios y simbolizó la restauración de la fe y la devoción en Judá, consolidando el liderazgo espiritual y reformista de Ezequías. Vale la pena destacar una historia curiosa y emblemática que se remonta a los tiempos del pueblo de Israel. Según se registra en el libro de Números de la Biblia, durante ese viaje por el desierto, el pueblo de Israel enfrentó una plaga de serpientes venenosas que los afectó como un castigo divino. Desesperados, clamaron por ayuda, y Dios instruyó a Moisés a crear una serpiente de bronce y levantarla en un poste. Aquellos que fueran mordidos por las serpientes y miraran a la serpiente de bronce serían curados. Esta narrativa plantea cuestiones intrigantes sobre la relación entre la fe, la obediencia y la curación divina. Este fenómeno de objetos religiosos o históricos que se convierten en objetos de adoración se conoce como culto a las reliquias o adoración de iconos y ha ocurrido a lo largo del tiempo en diversas culturas y religiones. Sin embargo, es importante tener en cuenta que según la narrativa bíblica, la serpiente de bronce fue creada originalmente por Moisés bajo la orientación de Dios como un medio de curación y no con la intención de ser adorada. Debido a esta adoración excesiva a la serpiente, el rey Ezequías tomó medidas drásticas. Según la Biblia en Reyes 18, versículo 4, Ezequías implementó una acción para remover la estatua, y él eliminó los altares, rompió las estatuas, destruyó los postes de ídolos y redujo a pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta aquellos días los hijos de Israel le quemaban incienso y la llamaban Neustá. Ezequías tomó la decisión de destruir la serpiente de bronce, porque la gente había comenzado a adorarla como un ídolo, quemando incienso y atribuyéndole un culto indebido. Esto estaba en contradicción con los principios religiosos del monoteísmo y la prohibición de adoración de ídolos establecida en la ley de Moisés. Esta acción demostraba su compromiso con la pureza de la fe y su deseo de mantener la adoración centrada en Dios, en lugar de en objetos o ídolos. Además, Ezequías también realizó importantes reformas políticas. Él lideró al pueblo de Judá en un periodo de resistencia contra la amenaza de Siria. La relación entre el rey Ezequías de Judá y el rey Senaquerib de Asiria está marcada por el conflicto y la tensión, registrada en la Biblia y en inscripciones históricas de la época. En el contexto histórico, Senaquerib fue un rey asirio que gobernó entre 705 y 681 a.C. Durante su reinado, Asiria era una potencia regional dominante que estaba involucrada en varias campañas militares en la región, incluyendo incursiones en la región de Judá. El ejército asirio era una de las fuerzas militares más poderosas y temidas del mundo antiguo por su disciplina, organización y eficacia. Preocupado por la situación, el rey Ezequías de Judá trató inicialmente de buscar una solución diplomática y negociar con el rey Senaquerib de Asiria,
para evitar un conflicto directo. La narrativa bíblica y las inscripciones históricas proporcionan detalles sobre estos intentos de negociación. Según la Biblia, en el libro de Reyes, Ezequías envió mensajeros al rey Sen en busca de paz, acordando pagar un tributo a cambio de no ser invadido. Entonces, Sennacherib, rey de Asiria, avanzó contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las conquistó. Ezequías, rey de Judá, envió un mensaje a Sennacherib, rey de Asiria, en Laquis, diciendo: «Pequé, me rindo, haré todo lo que me impongas». El rey de Asiria inicialmente impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Sin embargo, Sennacherib no estaba satisfecho con los términos ofrecidos y decidió invadir Judá de todos modos. Esto resultó en la situación de asedio a Jerusalén, donde Ezequías quedaron sin escapatoria. Ezequías, al saber que Sennacherib había enviado una carta amenazadora a la ciudad y a Dios de Israel, se sintió profundamente perturbado y angustiado por la situación. Recibió la carta, subió al templo y la leyó ante el Señor. Al leer la carta que se burlaba de Dios y amenazaba la destrucción de Jerusalén, Ezequías rasgó sus vestiduras como señal de duelo, dolor y desesperación ante la amenaza de Siria. El rasgar las vestiduras era un gesto común en muchas culturas antiguas, incluyendo la judía, como señal de angustia, duelo o arrepentimiento. Después de este acto, Ezequías buscó la orientación divina y envió mensajeros al profeta Isaías en busca de consejos y orientación sobre cómo lidiar con la situación. El profeta Isaías recibió un mensaje de Dios y tranquilizó a Ezequías. Isaías pronunció una profecía que aseguraba la protección divina y la derrota del ejército asirio. Él dijo: «No tengas miedo de las palabras que has oído con las que los sirvientes del rey de Asiria han blasfemado contra mí. Yo lo haré volver por el mismo camino por el que vino». Él estaba transmitiendo un mensaje de confianza y esperanza a Ezequías y al pueblo de Judá. Aseguró al rey que Dios estaba al tanto de las blasfemias pronunciadas por Sennacherib y de las amenazas contra Jerusalén. Isaías profetizó que Dios no permitiría que Sennacherib lograra su objetivo de destruir la ciudad, afirmando que el ejército asirio sería derrotado y no podría conquistar Jerusalén. Además, Isaías recordó a Ezequías las promesas de Dios de proteger a Judá y garantizar la continuidad de la línea davídica. Él enfatizó que Jerusalén sería salvada debido al amor y las promesas de Dios a David. Para fortalecer la fe de Ezequías, Isaías ofreció una señal milagrosa como prueba de la veracidad de sus palabras. Dijo que como señal, la sombra en el reloj de sol retrocedería 10 grados. Según se registra en la Biblia, esta señal realmente ocurrió, demostrando el poder y la autoridad de Dios. El mensaje de Isaías trajo consuelo y esperanza a Ezequías y al pueblo de Judá en un momento de gran angustia, solidificando su confianza en la protección de Dios. Ezequías entonces expresó su fe en Dios y suplicó al Señor que escuchara sus oraciones e interviniera en favor de Jerusalén. Él apeló a que Dios protegiera la ciudad y demostrara su poder para que todos los reinos de la tierra supieran que el Señor era el Dios supremo. El resultado de este episodio es que Dios respondió a la fe y a la oración de Ezequías. De acuerdo con la Biblia, después de las oraciones del rey Ezequías y el mensaje de consuelo del profeta Isaías, Dios intervino de manera sobrenatural para proteger Jerusalén. Esto se registra en Reyes 19, versículo 35. Entonces, en esa misma noche, salió el ángel del Señor y golpeó en el campamento de los asirios 185,000, y cuando se levantaron por la mañana temprano, he aquí que todos estaban muertos. En una noche, un ángel del Señor fue enviado e infligió una gran destrucción en el campamento del ejército asirio, resultando en la muerte de 185,000 soldados. La acción del ángel se describe como de tal magnitud que el ejército asirio fue completamente derrotado. Aunque la Biblia no proporciona detalles específicos sobre cómo ocurrió este evento sobrenatural, se presenta como un acto de intervención divina para proteger Jerusalén y su pueblo. La historia destaca la creencia en la protección divina y la importancia de la fe en momentos de gran peligro. La reacción de las personas al día siguiente
fue de gran conmoción y sorpresa ante la destrucción del ejército asirio. El pueblo de Jerusalén y sus líderes, incluido el rey Ezequías, se sintieron aliviados y agradecidos por haber sido protegidos de una amenaza tan inminente y destructiva. Reconocieron el poder de Dios y la intervención divina como la razón por la que estaban a salvo. Según registros históricos y inscripciones asirias, el rey Sennacherib de Asiria logró escapar después de la derrota de su ejército durante el asedio a Jerusalén. A pesar de la derrota significativa y las pérdidas sustanciales en sus fuerzas, Sennacherib sobrevivió y continuó gobernando el imperio asirio por algún tiempo después de este evento. Aunque su intento de conquistar Jerusalén fue infructuoso, la historia de la muerte del rey Sennacherib de Asiria no se encuentra en la Biblia, pero se menciona en registros históricos asirios. Según estos registros, la muerte de Sennacherib ocurrió de una manera violenta y trágica. Sennacherib fue asesinado en el año 681 a.C., en circunstancias que no están totalmente claras. Según las inscripciones asirias, su hijo Asaradón conspiró contra él y lo asesinó. Las razones para el asesinato varían en las diferentes fuentes históricas, pero es posible que haya sido una lucha por el poder dentro de la familia real. La derrota del ejército asirio, que se consideraba invencible, destaca cómo la arrogancia humana y la confianza excesiva en la fuerza militar pueden ser frustradas por acciones divinas. Nos enseña que incluso cuando las circunstancias parecen imposibles, Dios puede intervenir y cambiar el curso de los acontecimientos en favor de su pueblo. La historia también nos muestra la importancia de la humildad ante Dios. Ezequías continuó adorando al Dios de Israel y promoviendo reformas religiosas en el reino. Además, fortificó las defensas de Jerusalén y expandió la infraestructura de la ciudad, construyendo una nueva muralla exterior llamada Muralla de Siloé, para fortalecer aún más la ciudad contra posibles amenazas. Sin embargo, Ezequías enfrentó algunos desafíos de salud durante su reinado. Según se registra en la Biblia, se enfermó y casi murió. Fue entonces cuando Ezequías expresó nuevamente su fe en Dios y suplicó al Señor que escuchara sus oraciones. En respuesta, Dios lo curó y le concedió otros 15 años de vida. Según se registra en el libro de Isaías 38, Ezequías murió después de un reinado que duró aproximadamente 29 años, alrededor del 686 a.C., y fue sucedido por su hijo Manasés, quien, a diferencia de su padre, gobernó de manera menos virtuosa e introdujo la idolatría en Judá. Espero que hayas disfrutado del video. Por favor, suscríbete al canal, deja tu like y haz clic en uno de los 2 videos que aparecerán para continuar viéndonos. Abrazos y que Dios te bendiga.